En el instante en que sus dedos tocaron el fruto prohibido, algo más que una simple regla se rompió. La luz dorada y cálida que bañaba el Edén comenzó a desvanecerse, dando paso a un tono más frío, casi azulado. El murmullo constante de vida del jardín se aquietó, como si la propia creación contuviera el aliento. Fue un silencio pesado, un vacío que antes no existía. El pecado no solo fue un acto de desobediencia, fue una ruptura, una fractura en la conexión perfecta que unía al cielo y la tierra, a Dios y a la humanidad. En ese momento, el mundo cambió para siempre. De repente, una conciencia nueva y helada recorrió sus cuerpos. Se miraron, pero por primera vez no vieron solo al otro. Vieron su propia vulnerabilidad. Una extraña sensación de vergüenza los invadió, un sentimiento que nunca antes habían conocido. Instintivamente, corrieron a esconderse entre los árboles frondosos, buscando refugio no solo de la mirada del otro, sino de algo mucho más profundo que sentían que se acercaba. El miedo acababa de nacer. Con él, la culpa, esa sombra que nos persigue y nos recuerda nuestras faltas. Y lo más doloroso de todo, la separación. Se sentían desconectados, no solo el uno del otro, sino de la fuente misma de su existencia. La inocencia se había perdido y en su lugar había quedado un abismo. Fue entonces, en medio de la quietud y el miedo, que una voz resonó a través del jardín. No era un trueno ni un grito, sino una pregunta suave pero penetrante, que parecía atravesar cada hoja y cada sombra. ¿Dónde estás? Una luz suave se filtraba entre las ramas, como si buscara algo perdido. Y es que Dios no estaba preguntando por su ubicación física, Él ya lo sabía. Era una pregunta de relación, un llamado al corazón que se escondía. Era el lamento de un padre buscando a sus hijos perdidos, un eco de anhelo que preguntaba, ¿por qué te has alejado de mí? En esa simple pregunta se revelaba un dolor divino, el dolor de la primera despedida. Las consecuencias de esa decisión comenzaron a manifestarse visiblemente. El aire, antes fresco y vibrante, se sentía más denso, más pesado. Las hojas de algunos árboles comenzaron a marchitarse y a caer, alfombrando el suelo con un recordatorio del ciclo de vida y muerte que acababa de empezar. El trabajo, que antes era una colaboración gozosa con la creación, ahora llevaría el peso del sudor y la fatiga. El dolor se entrelazaría con el milagro de dar vida. La tierra misma parecía resistirse, como si lamentara la fractura ocurrida. La armonía se había roto. Ese día, la humanidad perdió el paraíso, pero no perdió el amor de Dios. Porque incluso en la expulsión, en el exilio de su hogar perfecto, la mano de Dios no los abandonó por completo. Pero justo ahí, en el corazón de la tragedia, cuando la oscuridad parecía haber ganado, algo inesperado sucedió. Una nueva melodía, apenas un susurro al principio, comenzó a sonar. Un tono de esperanza que se abría paso a través de la melancolía. Porque desde ese mismo momento de la caída, en el instante en que se pronunció la sentencia, también se tejió el inicio de un plan de rescate, una promesa susurrada en la penumbra. Mientras la puerta del Edén se cerraba, un destello de luz pura y brillante atravesó la creciente oscuridad, una señal de que esta ruptura no sería el final. La historia de la redención acababa de comenzar.